Amada iglesia, como les dije anteriormente, estamos entrando en el alimento sólido, en la palabra que edifica tu espíritu, alimenta tu espíritu, para que tu mente pueda ser iluminada. Y voy a hacer dos temas breves relacionados con lo mismo, sobre el libre albedrío. Y quiero comenzar hablándoles acerca del libre albedrío de Dios. ¿Qué significa la palabra albedrío? Albedrío es la potestad de obrar por reflexión y elección, y potestad es llevar a cabo una acción o hacerla de determinada manera. El albedrío es el equivalente a la voluntad, y esta es la facultad de obrar por su propia cuenta, por su propia determinación o por su autodeterminación. Dios es el autor del libre albedrío absoluto, y su voluntad es perfectamente libre. Y a eso es que quiero referirme en estos próximos minutos, para lo cual yo te pido que oremos. Querido Dios, gracias por el privilegio de esta palabra tuya en esta hora. Oro para que tu Espíritu Santo nos dé el discernimiento, para que a mí a través de mi espíritu me des la expresión para poder explicar algo tan profundo, tan delicado y tan hermoso como lo es tu libre albedrío, oh Dios. Gracias por este momento precioso y por estos minutos que aprovechamos para entenderte y conocerte mejor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. La determinación de Dios es libre y su obrar es libre. Solamente, y quiero que eso lo lleguemos a entender, porque hablaremos en el primer tema del libre albedrío de Dios, pero luego hablaremos del albedrío de Adán, para poder entender la profunda diferencia. Solamente Dios tiene un libre albedrío absoluto. Y esto nos enseña la libertad absoluta de Dios para obrar su perfecta voluntad. ¿Qué más nos enseña esto? Que no hay ley que pueda restringir la voluntad de Dios o su albedrío, porque Dios mismo es su propia ley y es su propio albedrío. La principal causa de todas las cosas creadas por Dios, tú y yo lo sabemos, que se originó en su voluntad soberana. Esto nos enseña la libertad absoluta de su voluntad. Nos enseña que no hay nada que pueda restringirlo. Su voluntad es soberana porque Él es quien decretó e hizo todas las cosas. Leemos lo que escribió Pablo en Efesios capítulo 1, el versículo 11, donde la Escritura nos dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Observemos que Dios ya hizo todas las cosas conforme o en línea a sus designios o a su intención o a su voluntad soberana. Porque Él es quien decretó e hizo todas las cosas. La voluntad de Dios fue su intención y el consejo de Dios fue su consideración acerca de cómo cumplir su voluntad o intención. Sé que esto suena un poco
complicado, pero yo espero que al final tú puedas entenderlo. ¿Cómo es la voluntad o el libre albedrío de Dios? La voluntad o libre albedrío de Dios es irresistible. Dice la Escritura en Romanos capítulo 9, el versículo 19, lo siguiente. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Y la respuesta es, su libre albedrío y su voluntad es irresistible. Su libre albedrío es eterno. Pues Malaquías capítulo 3, el versículo 6 dice, porque yo, Jehová, no cambio. Así que esto nos enseña algo muy importante, amada iglesia. La voluntad de Dios no puede ser cambiada por algo mejor, porque Dios no puede ser mejor. La voluntad de Dios no puede ser cambiada por lo menor, porque Dios no puede ser menos de lo que Él es. El libre albedrío de Dios no tiene ni mayor ni menor. No tiene ni más ni menos. No es matemático, no es cualitativo, no puede ser aumentado ni disminuido porque es eterno. La voluntad de Dios o su libre albedrío no está sujeta a nadie ni a nada. Sin embargo, la voluntad de todo hombre está sujeta a Dios y debe estar sujeta a la voluntad de Dios. Por eso en el Evangelio durante la ley se habló de siervos de Dios o siervos de su libre albedrío. Toda criatura, sea ángel u hombre, es responsable delante de Dios. Y tú y yo somos responsables de aceptar o no lo que Dios permite que esté ocurriendo en nuestras vidas, en el mundo, en la economía, en las circunstancias. Y tenemos dos opciones: darle gracias por todo lo que está pasando y aceptarlo como es su perfecta voluntad, o rebelarnos contra lo que Dios está haciendo, contra lo que Dios determinó hacer ya desde antes de la fundación del mundo, para cumplir con sus propósitos eternos. La libertad de Dios indica que Él no estuvo ni estará jamás bajo la influencia de nada ni de nadie. Que no fue movido por nadie a hacer lo que hizo. Él actúa y hace las cosas según su divino ser. La voluntad de Dios o el libre albedrío de Dios es la ley del universo, porque Él es supremo y Él es absoluto. Ahora bien, amados, hay dos clases de voluntad de Dios. La voluntad decretada, que fue su albedrío revelado. Y la voluntad preceptiva, que fue su albedrío secreto. Sé que son palabras como muy infladas y tal vez rebuscadas, pero vamos a explicarlas, vamos a tratar de entenderlas. El albedrío decretado o revelado nos habla de que Dios decretó todo lo que tenía que suceder directamente o por medio de sus criaturas como instrumentos en tiempo y espacio. Me van a entender más adelante. Pero en el albedrío preceptivo o secreto de Dios, Dios trazó para sus criaturas preceptos que deberían sus criaturas obedecer voluntariamente para su bienestar, indicando con ellas los deberes que a sus criaturas se les impone. Bueno, téngame paciencia.
En Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, que es un texto muy escudriñado y muy predicado, la escritura dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Encontramos aquí que a la voluntad decretada le pertenecen las cosas reveladas y que a la voluntad preceptiva le pertenecen las cosas secretas de Dios. Cuando Dios usó a Moisés, por ejemplo, para liberar a Israel después de los 430 años de esclavitud en Egipto, Moisés estaba dentro de la voluntad decretada de Dios. Y en su tiempo y en su determinación, Él lo usó como el instrumento de liberación de su pueblo esclavo. Y lo usó en su tiempo, después de 430 años de esclavitud, que Él ya sabía que el pueblo necesitaría pasar en Egipto. Cumplió con lo que Él decretó y con lo que Él determinó que pasara. Para Él no fue desconocido, ni es desconocido ninguna de las cosas que ocurren en este mundo. Todo lo que pasa ha sido decretado por Él. E indudablemente tiene que cumplirse. Y amados hermanos, la voluntad decretada es cumplida. Y se tiene que cumplir. Lo veremos más claro un poquito más adelante. Pero la preceptiva, que son los preceptos, los mandamientos, las ordenanzas de Dios, es aún desobedecida con frecuencia por el hombre. Por ejemplo, Dios le dio preceptos bajo la ley al pueblo de Israel y ellos continuamente transgredieron su ley, la traspasaron, la contaminaron, no cumplieron con sus deberes. Nosotros también como cristianos muchas veces desobedecemos a los mandatos de Dios en este nuevo pacto, y eso es algo de lo cual tú y yo sabemos que así es. En el núcleo familiar, tomamos a nuestros hijos y les enseñamos preceptos y les colocamos mandamientos y límites que sabemos que a ellos les van a servir para el futuro, que los van a formar en carácter, en vida. Pero nos estrellamos constantemente con que aún nuestros hijos desobedecen esos preceptos y pasan por encima de los lineamientos y mandamientos, entre comillas, que nosotros les hemos enseñado. La voluntad decretada de Dios se cumple de manera perfecta. La preceptiva, que es lo que tiene que ver con nosotros, sus criaturas, muchas veces la desobedecemos. Muchas veces pasamos por encima de sus mandamientos. Y eso fue lo que trajo el juicio sobre el pueblo de Israel. Lo que hizo que Dios en su plan viniese y se hiciese hombre en Cristo. Y que muriese en la cruz rechazado por su propio pueblo. Y que tanto el imperio romano, que tuvo que ver con la muerte de Cristo, y los israelitas que le crucificaron, tuvieron que pagar un alto precio por lo que hicieron. Sabemos que en el año 70, Tito, el hijo del emperador Vespasiano, desde el año 66 de nuestra era, sitiaron los romanos a los judíos. Y en el año 73 ocurrió la gran batalla de Masada, donde el ejército romano conquistó esa
inexpugnable fortaleza montañosa, encontrando a todos los judíos envenenados, pues se murieron antes que querer ser dominados por los romanos. Pero esa historia la vamos a estudiar, porque eso trajo el cambio absoluto para nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, los nacidos de nuevo. Pero todo ese juicio que vino sobre los judíos, sobre la religión judía, la destrucción del templo, profetizada por Cristo en Mateo 24 y cumplida en el año 70 de nuestra era, fue el justo pago por la desobediencia a los preceptos, a la voluntad preceptiva de Dios. Ahora bien, amados, dentro del libre albedrío de Dios encontramos dos connotaciones. Una, la connotación necesaria de Dios, y otra, la connotación libre de Dios. En la connotación necesaria, Dios actuó de acuerdo a la ley de su ser. Y en la connotación libre, Dios determinó libre y voluntariamente todos los aspectos visibles, los tiempos, los lugares, las circunstancias, para que todo lo que Él predecretó desde antes de la fundación del mundo se cumpliera en su tiempo. Por ejemplo, estuvo determinado por el libre albedrío de Dios que José fuera entregado por sus 11 hermanos y vendido a una caravana de mercaderes como esclavo. Conocemos la historia, fue llevado como esclavo a Egipto. Allí en Egipto sirvió en casa de Potifar y conocemos la historia de cómo la esposa de Potifar quiso seducirlo y cómo a consecuencia de esto José fue encarcelado. Y sufrió terriblemente. Pero como todo eso estaba predecretado por Dios que sucediera y cómo Dios tenía el perfecto control sobre todas estas cosas. Dios conoció el tiempo de José, el lugar de José, las circunstancias adversas de José antes de que éstas ocurrieran. Pero también Dios preparó todo de manera que José pudiera llegar a ser el primer ministro de Egipto para bendición de su propia familia. Como ya conocemos la historia. No hay nada que haya ocurrido y ocurra en este mundo que Dios desconozca. Todo ha sido predecretado por Él. Esta pandemia, este tiempo tan difícil económico que vive la humanidad entera hoy, forma parte de su plan. Los sismos y terremotos en diferentes lugares, tú sabes que forman parte de su plan. El hambre, las pestes, los crímenes terribles que estamos viendo hoy, tú y yo sabemos que forman parte de su perfecta voluntad. Y claro que nos chocan y nos duelen y tratamos de rebelarnos contra lo que está pasando. Pero rebelarnos contra lo que está pasando sería rebelarnos contra la voluntad decretada, contra el libre albedrío de Dios que está permitiendo todo lo que está pasando. Esta parte, amados, me ha dado origen ahora a crear algo nuevo en YouTube. Algo que voy a llamar las cápsulas proféticas. Donde en 5 o 10 minutos vamos a estar examinando diversos pasajes proféticos de la Escritura. En donde la voluntad predecretada de Dios nos dejará ver que nada de lo que está sucediendo sucede por azar o por casualidad, sino que todo está perfectamente escrito y que lo que se está cumpliendo es la voluntad de Dios.
Y en cada cápsula les hablaré en pocos minutos de cómo esta voluntad predecretada de Dios tiene que cumplirse para sus propósitos eternos, los cuales Él por su libre albedrío decidió que sucedieran así, siendo la cumbre de esos propósitos el proveerle una ayuda idónea a su Hijo, a Jesucristo. Esa ayuda idónea maravillosa que se llama la iglesia, y que nace después de la cruz de Cristo en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino como sobre los 120 reunidos en el aposento alto. Iglesia de la cual tú y yo hoy formamos parte maravillosa. Y tú y yo estamos en Cristo no por casualidad, sino porque Él lo predecretó desde antes de la fundación del mundo. Y perseveramos y seguimos en Cristo porque nadie puede resistir su voluntad decretada, su voluntad perfecta. Y mientras el mundo irá de mal en peor, como lo vamos a estar viendo, nosotros, su iglesia, estaremos creciendo de gloria en gloria, de gracia en gracia, en el conocimiento del Señor, siendo preparados por Él, enseñados por Él, para estar listos para el glorioso arrebatamiento de su iglesia. Dios tiene sus razones para querer lo que hace y para elegir un fin mejor que otro. Y usó los medios y usará los medios que sean necesarios para cumplir su fin. La soberanía de Dios siempre tuvo que ver y tendrá que ver con su voluntad y con su beneplácito. Así que, amados, sé que de esto hay mucho que hablar, pero es preferible entonces que nuestras vidas estén en la voluntad sabia, santa y amorosa de Dios. Y que esa voluntad revelada, que es su voluntad decretada, nos sirva para estarnos preparando y para no recibir con sorpresa las desgracias que se avecinan sobre el mundo entero, de las cuales esto ni siquiera es el principio de dolores, como lo veremos en las cápsulas proféticas que voy a estar compartiendo en el futuro con ustedes. Es preferible que nuestras vidas estén aceptando la perfecta voluntad de Dios con gozo, con alegría, con acción de gracias, que persistir viviendo en nuestra voluntad propia, con un poder ciego, azaroso, casual, circunstancial, en donde nos rebelamos, porque muchas de las cosas que vemos que ocurren, no entendemos por qué ocurren, pero que ya estamos entendiendo por qué. Porque la voluntad de Dios está siendo hecha. Y porque el plan de Dios es irreversible. Amados, que el Señor continúe bendiciendo tu vida. Y como veremos, el entender esta voluntad decretada de Dios y la voluntad preceptiva de Dios, que son sus mandamientos, nos ayudarán sin duda alguna a aceptar con gozo cualquiera que sea la dificultad, la desgracia por la que estemos pasando, la enfermedad que haya quejado nuestro cuerpo. Porque a través aún del sufrimiento y del dolor, Dios nos está capacitando y nos está hablando para que podamos entenderlo y ser agradecidos. Vamos a darle gracias al Señor.
Dios indudablemente en nuestra mente finita, carnal y humana jamás podrá aceptar y comprender tantas cosas que tú permites que ocurran en nuestras vidas. Pero tú nos llamaste a renovarnos en el espíritu de nuestra mente y a permitir que esa mente carnal sea llevada a la cruz y muera para tener ahora una mente espiritual. Una mente que juzga las cosas desde el punto de vista espiritual. Una mente renovada por el Espíritu Santo, de donde proceden todas estas sabidurías y conocimientos que a ti te ha placido revelar a las personas que te amamos. Enséñanos a estar agradecidos, pues la voluntad de Dios es que demos gracias siempre por todas las cosas. Así no las entendamos y así nos quede difíciles a nuestra comprensión entender. Señor, gracias por tu palabra y gracias porque tu voluntad soberana está siendo hecha conforme a tu beneplácito. Conforme a ti te ha placido por tu libre albedrío hacerlo todo. Sin consultarlo con nadie, sin depender de nadie. Porque tú eres el eterno y el sublime creador del universo. Y el que tiene la potestad y el poder eterno para hacer las cosas según a ti te parezca que deben de ser hechas. Te damos gracias en esta hora. En el maravilloso nombre de Jesús. Y solo nos resta pedirte sabiduría y entendimiento para comprender los tiempos, para comprender las cosas que tantas veces se han repetido a través de la Escritura y que muchas veces no entendemos y hasta repudiamos a causa de la falta de nuestra comprensión y de la falta de nuestra aceptación de entender que tú eres soberano y que tú estás haciendo lo que a ti te place hacer. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo por tu bondad e infinito amor. Amén, amén y amén. Enseguida, amados, veremos el libre albedrío del hombre. Y con sorpresa vamos a descubrir muchas cosas importantes. En el nombre de Jesús. Dios te guarde. Nos vemos en el próximo estudio.